Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo GoToMeeting de Ranco. El día de hoy estaremos viendo un resumen de las características y ventajas y beneficios de los sistemas de management de impresión, tanto de Toshiba como de software licenciados. Mi nombre es Leonardo Pablo Moreda, yo soy del Departamento de Ingeniería de Productos y bueno, comenzamos la presentación de hoy. Me acompaña también Virginio Ojeda, del Departamento de Distribuidores, y algún compañero más que acá estoy viendo que está conectado. Así que bienvenidos a todos. Buenas tardes, después de la tormenta fuerte que tuvimos. Y bueno, esta es la agenda para hoy. Principalmente el tema, el resumen de los temas en dos grandes tópicos es el management de impresión y la liberación segura de impresión. Entonces arrancamos la presentación con la comunicación inteligente en las empresas. ¿Cuál es el factor principal? Perdón que me están diciendo que no. ¿Por qué no me entra Virginia acá? ¿Esto qué? Ah, Bueno, arrancamos nuevamente porque sé que tuvimos un problemita con el video. Bien, mi nombre es Leonardo Pablo Moreda, como les decía, y hoy vamos a ver dos grandes tópicos que tienen que ver con la administración y la gestión de la impresión, que es el management, las herramientas de management y las herramientas para la liberación segura de la impresión. Vamos a comenzar con un concepto de comunicación inteligente de las empresas, ¿no? ¿Cuáles son los factores principales que las empresas hoy por hoy exigen y cuáles son los enfoques principales que nosotros estamos haciendo en el mercado argentino? Esto se da a nivel internacional la tendencia, ¿cierto? Ayudamos a conducir a las empresas a hacer una comunicación inteligente, reduciendo principalmente los costos en esto que tiene que ver con la impresión, ¿cierto? A través de una impresión rápida, segura y profesional, mejorando la comunicación con los clientes y trabajando seguro. Hoy uno de los temas importantes de la presentación es justamente el trabajo seguro, la liberación segura de trabajos. Y mejorar el flujo de documentos. Esos son grandes hitos en lo que tiene que ver con la comunicación de documentos, la impresión y la digitalización inteligente en una empresa. ¿Cuál es la integración de los dispositivos y las soluciones? Para el caso de hoy tiene que ver con hardware, es decir, impresoras multifuncionales y impresoras de producción también. Y el software con captura de datos, management de dispositivos e impresión con datos variables. Lo que vamos a ver hoy es la parte de management de dispositivos. Y vamos a entrar en el tema. ¿Por qué es tan importante el management de dispositivos para las empresas? Uno, por la información del parque de dispositivos. Es decir, el management le permite a la gente de IT disponer de herramientas para hacer el seguimiento y saber el estado de los dispositivos. Hoy por hoy es muy importante visualizar rápidamente qué es lo que está pasando con el parque de dispositivos de impresión y multifunción y tener una respuesta proactiva acerca de los problemas que suceden en la red.
para la gente de tecnología y de IT es importante disponer de un rápido pantallazo de información de estado de estos dispositivos y también, por supuesto, obtener reportes de estado de los equipos. La información de uso es muy importante para la gente que maneja costos y de tecnología porque ellos pueden visualizar toda la actividad que tiene que ver con la impresión, con la digitalización, cómo se utilizan los documentos. Entonces, hoy la información de uso es muy importante para las empresas. Establecer reglas de enrutamiento, es decir, por ejemplo, ¿qué pasa si una impresora se cae? ¿Cómo hago para que de forma automática la gente que estaba asignada a esos dispositivos sigan imprimiendo en otros? O, por ejemplo, las reglas en general, como tiene que ver con comportamientos de la impresión color, la asignación a grupos de la impresión color, o aplicar, por ejemplo, una política que indique que todos los usuarios tengan que imprimir en doble faz de forma automática, ¿no es cierto? Ahora vamos a verlo más adelante. Esto también es importante, la concientización de los usuarios a través de avisos, es decir, que los usuarios reciban avisos de qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, un usuario va a imprimir en color, entonces puede recibir un aviso diciendo, ojo, atención, vas a gastar un ojo color, esto implica. Entonces los usuarios pueden recibir avisos de concientización que tengan que ver con el cuidado de la ecología, los costos, etc. Implementar sistemas contables y cuotas. Todos estos factores se resumen en básicamente la contabilización de la impresión, los costos, encauzar costos a centros de costos y permitir el manejo de cuotas de la impresión. Por ejemplo, un departamento tiene acceso al color, pero otro departamento no, aún estando compartiendo el mismo dispositivo. O, por ejemplo, el departamento de contabilidad se le asignan 500 cuotas color porque durante el periodo de este mes van a tener que imprimir un balance, por ejemplo, y necesitan calidad de color para eso. La seguridad para liberar las impresiones. Es decir, las empresas necesitan hoy por hoy mandar a imprimir y que no se pierda la documentación, que otras personas no la agarren, que no las tienen en la basura porque les molestó la pila de papeles en la máquina. Entonces, y obviamente la parte confidencial es muy importante porque uno ya necesita mandar a imprimir y que la documentación sea confiable. Principalmente lo que tiene que ver con departamentos de, por ejemplo, compras, gerencias, recursos humanos, finanzas. El control sobre la impresión color, como decíamos anteriormente, es decir, muchas empresas tienen varios dispositivos porque uno es impresión color, el otro es monocromático. Entonces la idea es centralizar en un parque único y tecnológico de dispositivos que permitan la impresión monocromática y color, pero también que haya herramientas administrativas que permitan manejar cuotas de color o asignación de color o reglas y políticas que permitan a grupos imprimir o no color. Y lo más importante es que las empresas bajan de forma inmediata los costos asociados a la impresión, porque utilizando el management, todos estos ítems que estamos viendo se reflejan de forma inmediata, ya que los usuarios tienen cuotas asignadas o tienen control de impresión, o el último factor, que es la liberación de impresiones, es muy importante porque ahorra muchísimos materiales como el papel, las impresiones, el toner, ya que hay muchas impresiones que no se realizan porque los usuarios mandan todo a imprimir, pero en realidad retiran 5 de todas las impresiones. Ahora, hablando de management de impresión, es muy abierto, es muy grande el concepto, pero nosotros hoy en esta presentación lo vamos a globalizar en dos factores principales. Y la pregunta es, ¿cuál es el sistema que más me conviene a mi empresa? Voy a hacer un segundo y ya continuamos.
Bien. ¿Cuál es el sistema que más le conviene a mi empresa? Yo lo reuní en dos grandes tópicos. Uno tiene que ver con las herramientas integradas en los multifuncionales Toshiba. Es decir, ¿qué significa esto? Que cada multifuncional Toshiba dentro tiene un hardware, vendría a ser un servidor y un sistema operativo propietario que controla todas las multifuncionalidades que el equipo permite, vale decir, escaneo, digitalización, impresión, copiado, manejo de centro de costos, comunicación, ¿sí? Entonces, el sistema operativo maneja todo eso y además tiene herramientas embebidas ya, desde fábrica, desde el momento que las sacamos de la caja. Estas herramientas me permiten manejar determinados aspectos de la seguridad de la impresión y determinados aspectos del management de impresión, del control de costos, manejo de costos, etc. Obviamente, si nos queremos ir a más, disponemos también de software licenciado basado en server para lo que es management integral. Vamos a ver estos dos ítems y sus beneficios. Para lo que ya viene en las Toshiba, digamos, ya viene incorporado, no hay que pagar absolutamente nada, simplemente prendemos el multifuncional, lo ponemos en la red, ya podemos tener la creación de centros de costos y cuotas. ¿Qué significa eso? Yo puedo dentro del multifuncional Toshiba crear centros de costos. Por ejemplo, si el multifuncional comparte la actividad de varios departamentos, vamos a imaginar que está en un piso, y comparte con contabilidad, con administración y con finanzas, entonces yo puedo crear dentro del equipo 3 centros de costos distintos, todo esto usando herramientas web. 3 centros de costos y asociar los usuarios a los centros de costos, puedo manejar grupos también, e inclusive puedo asignarle cuotas a esos centros de costos. Por ejemplo, como dije anteriormente, a contabilidad le asigno 500 páginas para lo que va del mes. Todas estas herramientas que vamos a ver a continuación, que son integradas en la multifuncional Toshiba, el beneficio que tiene es que sacamos el equipo de la caja, lo conectamos a la red y simplemente disponemos de forma automática de todas las aplicaciones para gestión de centros de costos y cuotas. Lo más importante para las empresas es que no hay que instalar absolutamente nada, simplemente administrarlas. Importación de usuarios desde Active Directory, es decir, las empresas más grandes pueden importar los usuarios de Active Directory dentro de la multifuncional Toshiba. Pueden los usuarios acceder con pines, con un pin privado, tocando la pantalla táctil del equipo. Pueden también acceder con tarjetas de proximidad. Es decir, al multifuncional se le puede poner una opcional que es un lector de tarjetas y entonces los usuarios pasan la tarjeta de proximidad, por ejemplo, la tarjeta con la que fichan a la mañana o con la tarjeta en la cual se tienen acceso al edificio o a las distintas áreas del edificio, con esa misma tarjeta pueden entrar al multifuncional. Vendría a ser las veces de colocar el PIN. Reportes de uso por usuario, por ejemplo, podemos exportar estos reportes a archivos de Excel. Podemos visualizar rápidamente a través de la pantalla web los totales por centro de costos, es decir, una persona que está manejando el control puede decir, a ver cuántas impresiones hizo contabilidad, finanzas y administración. Entonces ve los totales de color monocromático, ya más adelante lo vamos a ver. Y los usuarios gozan de la impresión privada local. ¿Qué significa local? Que yo mando a imprimir al multifuncional del primer piso, ¿sí? Y de ahí lo tengo que ir a retirar de forma local. A diferencia de lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con el software licenciado basado en el servidor, ¿sí? Es decir, un software pago, digamos, una plataforma más completa. ¿Qué me permite qué? La administración full, es decir, ya acá no hablamos de cuotas o de costos, de centro de costos, sino que hablamos de todo un sistema contable integrado. La sincronización con Active Directory, no es que importo a los usuarios, sino que ya el software se sincroniza con el Active Directory, con el sistema de seguridad principal de las empresas. Acceso con PIN, es decir, poniendo un PIN personal, a través de password, o sea, es decir, usuario y contraseña,
o a través de tarjetas, o sea, los sistemas son múltiples, de múltiple acceso, digamos. Cientos de reportes ejecutivos, es decir, acá ya no tengo una serie de consultas estipuladas, sino que ya viene con estas herramientas de management full, vienen con cientos de reportes ejecutivos para poder consultar por dispositivos, por usuarios, por sistemas contables, de todo tipo. Liberación de impresión. Acá, a diferencia de los ítems anteriores que estamos viendo, como ser la impresión privada local, como vemos acá, la diferencia con la liberación de impresión de un software licenciado es que el usuario manda imprimir y libera desde el dispositivo que elija. No es que tiene que mandar a un multifuncional y tiene que retirar la impresión de ese multifuncional, sino que manda imprimir y retira en el multifuncional en el cual se autentifique o pase una tarjeta de proximidad. Otro ítem importante en las soluciones de management full son las reglas y políticas de uso. Es decir, todo lo que administradores de tecnología pueden definir como políticas de uso general del parque de impresión y de multifuncionalidad. Por ejemplo, aplicar a determinados grupos de dispositivos impresión doble faz de forma automática, aplicar a grupos de dispositivos la impresión monocromática nada más, o aplicarlo a un grupo de usuarios solamente la impresión monocromática, a pesar de que tengan acceso al multifuncional color. Y la comunicación y concientización que las herramientas de comunicación y concientización que tienen estos software para implementación general en la empresa. En la agenda seguimos con el próximo ítem, que es liberación segura de impresión. Está recién en la agenda, ¿eh? Está recién en la agenda. Bien, las empresas comienzan a prestar atención a la impresión privada porque la impresión privada cubre demandas de confidencialidad, es decir, la gente ya comienza a pretender, digamos, que sus impresiones sean retiradas del multifuncional y no que sean puestas en una bandeja a la cual cualquier persona accede a esas impresiones, las pierde, las mezclan, que es algo habitual, digamos, en las bandejas de salida de las máquinas, que se mezclen las impresiones, inclusive que se pierdan. Entonces uno pretende llegar al multifuncional, pasar la tarjeta y retirar las impresiones que hizo. Eso básicamente es la impresión privada. Pero se está dando en la gran mayoría de las empresas la tendencia de empezar a imprimir de forma privada. ¿De qué manera? Primero, usando aplicaciones embebidas de Toshiba, ¿qué podemos hacer? El acceso con el PIN, a través de la pantalla, el acceso de lecturas de proximidad, es decir, uno arrima la tarjeta y libera las impresiones, o mejor dicho, se le abre el multifuncional para tener acceso inclusive a la digitalización, y se libera la impresión desde ese multifuncional. ¿Sí? Es decir, ahí ven la foto que una persona está arrimando la tarjeta de proximidad, bueno, porque esa persona, al usar las aplicaciones de Toshiba, que ya están incluidas en el costo del equipo, esa persona mandó a imprimir a ese multifuncional y retira de ese multifuncional. A través del software PaperCut, que es nuestro software que comercializamos y representamos en Argentina y que hace un management integral de todo lo que es impresión, brinda acceso a través de diferentes métodos, como dijimos, tarjeta, PIN, acceso a través de usuario y contraseña, y se libera la impresión desde cualquier multifuncional de la empresa. Es decir, la gente manda a imprimir a un único driver centralizado, o sea, es como si fuera la impresión en la nube, es decir, por ejemplo, hay un driver que es Toshiba y todo el mundo manda a imprimir a Toshiba, es un solo driver que se instala y los usuarios, como ven en la foto, pasan la tarjeta en el multifuncional que eligieron, puede ser el de planta baja, primer piso, piso décimo u otra sucursal, pasan la tarjeta y el multifuncional les va a mostrar las impresiones pendientes y entonces retiran todas las impresiones desde el lugar que elijan. Obviamente, esto está sujeto a un esquema de seguridad, donde
ese usuario obviamente tendrá acceso al color o no, o algunas o determinadas características o políticas que se establecieron en el sistema Papercat en este caso. Vamos a pasar al otro ítem que es el management con aplicaciones de Toshiba, es decir, que algunas de las cosas que podemos hacer con los multifuncionales Toshiba. Entonces para esto voy a saltar a la pantalla web que tengo acá, donde tengo un equipo Toshiba conectado. Y vamos a ver rápidamente como por ejemplo creo un centro de costo o administro usuarios. Les voy a mostrar algunas de las herramientas que tiene embebidas el equipo. Vuelvo a repetir y reitero, ¿qué significa herramientas embebidas en el equipo? Significa que yo, un equipo Toshiba, multifuncional Toshiba de tecnología eBridge, que abarca un montón de modelos, yo lo enchufo a la red y ya tengo todo esto disponible. Lo único que tengo que hacer es escribir esta dirección, es decir, el IP del equipo. Nada más. Entonces me atiende toda esta interfase web donde yo voy a poder administrar todo el sistema. Por ejemplo, desde acá podemos ver los trabajos que se están ejecutando, es decir, todos los trabajos pendientes de impresión y de escaneo que están pendientes en el equipo, qué es lo que se imprimió. Entonces acá vemos rápidamente, por ejemplo, que yo saqué una página de prueba y estuvo el estado está ok en un papel A4. ¿Sí? Todo esto se puede exportar. Voy a entrar, voy a loguearme al multifuncional como administrador para mostrarles también, por ejemplo, algo interesante que tiene que ver con la gestión de usuarios. Entonces, la gestión de usuarios, ¿qué me permite? Me permite a mí tener usuarios o importar usuarios de un sistema de seguridad de Active Directory, gestionar grupos de usuarios, es decir, por ahí lo mejor como herramientas administrativas de Toshiba es definir los usuarios que pertenezcan a un grupo, y otro ítem importante es la gestión de departamentos. Como hablamos, por ejemplo, podemos definir un departamento que sea contabilidad y tiene un PIN. Inclusive a este departamento le podemos asignar cuota color, entonces le decimos la cuota color va a ser de 500 páginas para el departamento de contabilidad, ¿sí? Y la cuota en negro queda desactivada, es decir que las personas que pertenecen a este departamento no tienen límite, digamos, para la impresión monocromática. Después está también la parte de gestión de funciones, donde se pueden definir distintos roles dentro del sistema, dentro del multifunción. Por ejemplo, puede estar un invitado, un operador de impresión, un operador de escaneo, el administrador de cuentas. Entonces, por ejemplo, a cada uno de estos se le definen funciones. ¿Qué va a ser? Función de escaneado, de trabajo de impresión, gestión de la impresión, ¿sí? Y así sucesivamente. Y acá se definen los usuarios. En este caso, por ejemplo, podemos definir el usuario de Lemoreda, aunque se crea automáticamente también, ¿sí? ¿Y qué método de autentificación va a tener este usuario? Por ejemplo, se va a autentificar sobre el equipo. Y va a pertenecer al departamento de contabilidad. Guardamos. Rápidamente, ¿de qué manera estos usuarios pueden estar asignados al centro de costo? De esta manera, uno en el driver del usuario, en las propiedades del driver, en la paleta otros, acá se agrega el departamento asignado, o directamente, una vez que imprime el usuario, se le asigna al centro de costos, en este caso contabilidad. Estas herramientas, lo más importante es que estas herramientas no hay que instalarlas. El cliente no necesita tener una infraestructura. Está utilizando el sistema propio del multifuncional. Finalmente, en la parte, por ejemplo, de contadores, por departamento, nosotros podemos ver el recuento de contabilidad, por ejemplo, donde vemos
que tiene una cuota activada que se reinicia cada 30 días, todo lo que imprimió a color, a monocromático, todo lo que digitalizó, lo que imprimió, todo, en fin, todo un recuento de trabajos que hizo el centro de costo de contabilidad. Y así sucesivamente, puedo crear el centro de costo de administración, el centro de costo de finanzas y aplicarles políticas. Esto es muy importante porque, como vimos, está incluido dentro del equipo. Es decir, son todas herramientas de management y aplicación de políticas, entre otras, que no les estoy mostrando porque no nos alcanzaría el tiempo, en el cual da un valor agregado muy importante a los multifuncionales. Obviamente ustedes se preguntarán, pero si yo en una empresa tengo 10 multifuncionales, entonces, ¿cómo hago para administrar los 10 al mismo tiempo? Bueno, o por ejemplo, ¿cómo hago para ver, que es lo más interesante, ver la información del centro de costo de los 10 multifuncionales, consolidados en la misma información? Bueno, para eso tenemos, permítanme que les muestro, tenemos una herramienta de Toshiba que nosotros la incluimos si el cliente lo requiere, que se llama Toshiba Average Fleet Management System. Este sistema lo que hace es unificar toda esta información de las Toshiba, unificar los centros de costo, la actividad de los usuarios, todo en una única consola, como muestra acá la pantalla, donde rápidamente crean reportes, pueden customizar reportes, inclusive con agenda, es decir, que todos los últimos días del mes me mande un mail con el reporte adjunto, en formato PDF, con modo gráfico, etcétera, etcétera. Entonces, esta herramienta que sí hay que instalarla en un servidor, lo que permite es se comunica con en este caso, ¿no?, con las 10 multifuncionales y recaba la información, y entonces las personas que necesitan hacer el management de impresión recurren a esta herramienta. Bueno, volvemos a la presentación y ahora vamos a ver un resumen, algunas cositas de lo que es, a diferencia del management con las aplicaciones de Toshiba, el management con PaperCut. Para eso les voy vamos a ver un pequeño resumen de lo que es PaperCut, ¿sí? Es una solución que tenemos en nuestro portfolio, una de las más exitosas en nuestro portfolio de soluciones. Es la más moderna, basada en web, o sea, la solución acerca de management de impresión basada en web, liviana y muy poderosa. Es muy sólida la aplicación. Hace un management integral de impresoras y multifuncionales de cualquier marca y modelo. Acá ya nos separamos un poco de Toshiba y si bien PaperCut va muy de la mano con Toshiba, cuando en una empresa disponemos de impresoras de otra marca, entonces nosotros con PaperCut podemos administrar absolutamente todas las impresoras, no importa la marca o modelo. En cuanto a multifuncionales, depende de la marca y modelo. Ahí sí, en los multifuncionales tienen que relacionarse con el servidor de PaperCut. Entonces, el servidor de PaperCut requiere de determinados modelos nuevos de multifuncionales. Básicamente que tengan una interfase táctil propia y acorde a lo que necesita PaperCut, ¿cierto? Cientos de reportes ejecutivos, como vimos, en formato web y PDF, permite reglas de validación y comportamiento, y la implementación es sumamente rápida y exitosa, fácil de hacer. En un ratito ya tenemos la plataforma de management lista para funcionar, y como ven, es multiplataforma, es decir, lo puedo instalar en Microsoft, lo puedo instalar en Mac, en Linux, y es compatible con dispositivos móviles, es decir, permite la impresión móvil. Entonces, ahora les voy a mostrar un poquito así, un breve pantallazo de lo que es la interfase de PaperCut para que ustedes lo vean. Acá tengo la pantalla. Entonces, simplemente la persona que va a administrar PaperCut o que va a consultar se conecta al servidor de PaperCut a través de la web, como si fuera Toshiba, pero en este caso el servidor de PaperCut. Entonces, me voy a identificar. Ya me expiró la... Ahí va.
Tardé mucho en entrar. Ahí va. Y ahí estoy entrando a Papercast. Esta no es la última versión, ¿eh? La interfase cambió, es un poco más moderna, es más linda, pero bueno, esta es la que yo tengo en un servidor instalado. Donde, fíjense que la persona que va a administrar, que va a hacer el management de dispositivos, lo recibe un panel con información, donde le muestra tópicos de uso interesantes, cómo agregar grupos, cómo configurar los centros de costos, cómo configurar las notificaciones por correo electrónico, cómo configurar informes programados, y así sucesivamente. Y un resumen de las advertencias del sistema en general, del estado del sistema, cuántas impresoras hay, cuántos usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Una estadística, obviamente este servidor como es de prueba no tiene en los últimos tiempos no tiene uso, pero acá se ven gráficos estadísticos de uso. Las impresoras, impresoras o multifuncionales que están siendo controladas. El impacto medioambiental, es decir, cuánto está afectando al medio ambiente la impresión que la empresa está realizando. Y la actividad en tiempo real, o sea, qué es lo que está sucediendo, quién se logueó, quién modificó algo dentro del sistema. Y si el servidor tiene conexión a internet, vamos a ver las noticias de Papercast en novedades, inclusive actualizaciones. Esto es una pantalla principal, así nos recibe. Después tenemos la parte de usuarios, donde en el área de usuarios se pueden importar, disculpen que... donde en la parte de usuarios se pueden importar o sincronizar usuarios de Active Directory o localmente desde el sistema. Me hicieron una pregunta que es si el management de Toshiba es gratuito. Sí, es gratuito. Vuelvo a repetir. A ver, salto a la pantalla Toshiba. Toda esta gestión de usuarios ya viene en el multifuncional Toshiba, con lo cual crear centros de costos, crear usuarios, crear grupos de usuarios, asignar cuotas, exportar reportes, todo eso está incluido en el equipo. Si se refieren al software Toshiba Fleet Management System, que es de Toshiba, también el software es gratuito, y lo que hacen es instalar, pero ahí sí hay que instalarlo en un servidor, ¿está bien? Este software sí se instala y lo que hace es consolidar la información de todos los equipos Toshiba. Bueno, ahora volvemos a Papercast. Desde acá creamos los usuarios, por ejemplo van a ver el usuario test, y fíjense que, de nada, y fíjense que ustedes, acá empieza toda la parte de políticas, habilita, deshabilita la impresión, qué saldo va a tener este usuario, la estadística de este usuario, el impacto medioambiental, qué hace con la cuenta personal de impresión, si por ejemplo muestra una ventana para la selección de cuenta, si pertenece a varias cuentas o centros de costos, etcétera, etcétera, etcétera. Los ajustes y cargos para este usuario, así como estamos viendo el usuario, podemos ver propiedades de grupos, porque es lo mismo, un usuario puede pertenecer a un grupo. Entonces, por ejemplo, le hacemos ajustes en los costos, si nosotros pretendemos manejar costos, podemos ver el historial de transacciones de este usuario o los registros de trabajos. Desde acá definimos los grupos. Las cuentas, que son cuentas contables, el software maneja cuentas contables. Desde acá vemos las impresoras y vemos como, por ejemplo, se pueden manejar o bien grupos de impresoras, por ejemplo, por familias de modelos, o las impresoras en general. Y si nosotros vamos y pedimos, por ejemplo, las propiedades de esta impresora, vamos a ver cómo nosotros, por ejemplo, le podemos asignar un costo de página, ¿sí? Si está habilitado o no, si esta máquina habilita una estación de liberación, es decir, los usuarios pueden liberar, ¿sí?, las impresiones. ¿Qué más? A ver, ¿qué otras interesantes? Habilitamos la impresión web. Aplicamos, por ejemplo, marca de agua en todas las páginas. Y acá le decimos que queremos que la máquina, cada vez que se imprime algo, vaya con la marca de agua. A ver qué otra cosa, validar cuenta, vamos a alguna interesante. Acá vemos las estadísticas de esa máquina. Acá a qué grupos de impresoras pertenece. Y tenemos otras funciones más avanzadas acerca del equipo,
los filtros y restricciones, es decir, por ejemplo, si queremos que este equipo convierta todos los trabajos en escala de grises, para todos los usuarios o para qué usuarios. Esto recuerden que Papercat impacta sobre las políticas generales. Yo estoy tocando una impresora, pero puedo hacerlo a nivel general, a grupos de dispositivos, a grupos de usuarios. Por ejemplo, si quiero que esta máquina convierta todos los trabajos a doble faz, y lo mismo, para todos los usuarios o para usuarios específicos, o grupos de usuarios específicos. Y así de la misma manera tenemos para las restricciones, para las restricciones por grupo, para grupos con acceso al color, solamente permita la impresión de color a ¿quiénes? A los grupos, bueno, en este caso siempre tengo un solo grupo acá que es usuarios, pero bueno, ahí me aparecen todos los grupos y yo podría cambiar eso. Y así sucesivamente. Hay muchas opciones dentro de la impresora. Y siempre lo importante de Papercat es que viene con instructivos o especificaciones donde detalla cada una de las funciones para qué sirve. ¿Qué más? Los registros de impresión de esa máquina, es decir, qué se imprimieron y las estadísticas generales de la máquina. Así puedo ver de esta máquina o de un grupo de equipos. Finalmente tenemos lo más importante de Papercat, que son los informes. Así como en las Toshiba, en las herramientas propietarias que tiene Toshiba, nos permite exportar a Excel y ver qué usuarios imprimieron y qué imprimieron. Acá tenemos cientos de reportes para utilizar. Reportes a nivel, fíjense, a nivel usuario, reportes a nivel impresora, a nivel grupos, a nivel cuentas, a nivel medio ambiente, a nivel transacciones, ¿sí? Por ejemplo, a nivel usuario, que tenemos todos estos reportes. Podemos sacar la lista de usuarios, el resumen ejecutivo, usuarios con mayor volumen de impresión, el resumen de los usuarios, o sea, la impresión de usuarios. La impresión es por departamento, el resumen. Así impresión por oficina, así que tenemos definido esas funciones. Por ejemplo, y fíjense cómo nosotros vemos un ejemplo, siempre tenemos la opción mostrar ejemplo, donde nos muestra cómo va a ser el reporte y si es lo que queremos. Esto es un resumen ejecutivo, o sea, me muestra un poco de todo, el estado en general. Pero por ejemplo, usuarios con mayor volumen de impresión, mostrar ejemplo. Y así sería, de esta manera sería el reporte. O sea, la columna usuario, y las páginas impresas y los costos, por ranking en este caso, porque me está diciendo usuarios con mayor volumen de impresión. Si vamos por impresoras, entonces podemos ver la lista de impresoras, los atributos de la impresora, las impresoras más usadas, así sería el ejemplo. Y para esto, simplemente, si yo quiero ver el reporte, si lo quiero ver a nivel web, el usuario aprieta este botón. Y ahí me va a aparecer el reporte a nivel web. Y si lo quiero a nivel PDF, aprieto este botón. O sea, rápidamente puedo, cualquier reporte, ¿sí? Cualquier reporte, puedo hacerlo a nivel web o puedo hacerlo, obtener un PDF u obtener un Excel, ¿sí? Rápidamente. Inclusive tengo reportes de medio ambiente, por ejemplo, el impacto ambiental por usuario. El impacto ambiental, por ejemplo, por contaminantes. El resumen general por impresora, por departamento, por oficina. Fíjense. Muy interesante. Obviamente tenemos cientos y cientos de cosas para mostrar dentro de la herramienta Papercat. Lo importante era hacerles un rápido pantallazo de esta herramienta, no es mostrarles a full, sino que bueno, son las dos formas, las dos grandes formas que tenemos de hacer un management de los dispositivos Toshiba, a través de las herramientas nativas, como vimos, gratuitas, incluidas en el equipo, y a través de Papercat. Les voy a mencionar casos de éxito en implementaciones de Papercat donde el uso de Papercat es intensivo
Y por otro lado ahora les voy a comentar el uso del management de impresión y de centros de costo en empresas en general, ¿sí? Pequeñas pymes, grandes pymes, industrias y corporaciones. Es decir, las herramientas de Toshiba son muy utilizadas por todas las empresas, ya que, a ver que me estás haciendo una pregunta, es una herramienta que se instala web. ¿Cómo se sincroniza? Con Active Directory. Bueno, se sincroniza. Hay una herramienta dentro de la consola de PaperCut que permite la sincronización con Active Directory, con grupos de Active Directory. Es así de simple, es fácil, no tiene mucha cosa complicada. Les decía entonces, los casos de éxito son muchos en las herramientas incluidas de Toshiba, ya que las empresas, simplemente con comentarles que tienen todos los beneficios para el management de impresión, para el management de centros de costos, entonces simplemente con activarlas, con conectarse al equipo y activar las funciones y empezar a hacer un diseño, digamos, funcional del flujo de impresión o del flujo multifuncional. Es decir, quién quiero que escanee, quién quiero que imprima, quién quiero que imprima color, cuándo. Permítanme que voy a sacar. Ahí está. Bien. Los casos de éxito multifuncionales de Toshiba, les decía, son infinitos. La gran mayoría de las empresas en Buenos Aires implementan los centros de costos con Toshiba. Fácilmente uno cuando ve un multifuncional Toshiba ve las pantallas bloqueadas, es decir, que dice ponga el PIN o pase la tarjeta. Ahí ya significa que ese equipo comenzó a controlar la actividad de impresión. O sea que casos de éxito en los multifuncionales con las herramientas de Toshiba son cientos, porque la gran mayoría de las empresas lo utilizan, ya que está incluido. Revisión de preguntas y respuestas, si desean, si tienen alguna duda. Algunas ya estuvieron haciendo. A ver, ahí viene una. Hay algo que toma la... ¿Funciona con los equipos? Sí, a ver. Preguntan si funciona con los equipos HP, Lexmark, Oki. La gente de Reddit pregunta eso y seguramente se refieren a PaperCut. Si se refieren a PaperCut, sí, PaperCut trabaja, es multiplataforma, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo a la pantalla del servidor de PaperCut y se los muestro. Voy a loguearme nuevamente. Y acá tengo las impresoras. Entonces ven que acá tengo HP, ¿sí? Este es un servidor de prueba, sí, es un servidor de testing, pero digamos, esto es así de fácil. Si yo me voy a la carpeta de impresoras de ese servidor, están estas impresoras. Cuando PaperCut se termina de instalar, automáticamente detecta todas las impresoras que están en ese print server y automáticamente empieza a traquear toda la información. Ahora, hay una diferencia, por ejemplo, en este equipo y en este equipo, ¿sí? A nivel impresión es lo mismo. Es decir, ya de movida, PaperCut empieza a traquear, digamos, a controlar las impresiones que hace esta multifuncional Toshiba y las impresiones que hace, por ejemplo, esta HP LaserJet 4. Para PaperCut es exactamente lo mismo. Ahora, hay una diferencia en cuanto a control, porque esto es una impresora nada más. Con lo cual, yo saco un informe de lo que imprimió, listo, no hay ningún problema. Ahora, esto no es solamente una impresora. Es un sistema de digitalización, de copiado. El copiado a su vez está asociado al gasto de hojas, como si fuera una impresión. Entonces, ¿qué sucede? Para las multifuncionales se le puede activar lo que es la función de dispositivo. No está acá, pero es otra paleta de dispositivos, donde ahí se relaciona el multifuncional con el servidor de PaperCut. Entonces, cuando un usuario pasa la tarjeta por el multifuncional, automáticamente ese multifuncional se identifica contra PaperCut y le dice, acá está José Pérez. Entonces, automáticamente el servidor de PaperCut le devuelve a multifuncional todos los trabajos de José Pérez. Eso, ahí, para esa actividad y para que PaperCut sepa todo lo que hizo este multifuncional a nivel digitalización, a nivel copiado, ¿sí? Requiere de determinados equipos, ¿sí? Son multifuncionales que permiten el cliente de PaperCut dentro del multifuncional. No sé si logran comprender. Básicamente,
hay en el sitio de PaperCut hay una lista de dispositivos compatibles, pero normalmente, para que se den una idea, todos los multifuncionales, la gran mayoría de multifuncionales Lexmark, todos los que tienen panel táctil grande, esos pueden interactuar con el servidor de PaperCut. Todas las Toshiba eBridge pueden interactuar con PaperCut. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos pasar una tarjeta y liberar los trabajos en esta HP, obviamente no vamos a poder porque esa impresora no tiene manera de comunicarse con PaperCut. Sí, PaperCut puede hacer el seguimiento de la impresión de los trabajos que se imprimieron en esa máquina. Pero lo que no podemos hacer es que pasar una tarjeta y que libere. Opcionalmente hay un dispositivo que es una pequeña pantalla táctil que se pondría, es de PaperCut, se pondría al lado de la impresora. Entonces el usuario puede pasar su tarjeta sobre ese dispositivo, seleccionar en la pantalla táctil lo que quiere imprimir y ahí es liberado a la impresora. O otra función es ponerle la lectora de tarjetas a la impresora, pero el usuario apenas pase la tarjeta, salen las impresiones completas. O sea, no tiene forma de decirle quiero esta, y quiero la 1, la 2 y la 6. No tiene manera. Sí, en las Toshiba, Lexmark y otras marcas también que tienen forma de interfacear pantallas táctiles que pueden tener la interfaz de PaperCut embebida. Creo que en la presentación en algún lugar mostraba la pantalla, a ver si lo dice por acá. Bueno, no lo muestra, pero sí. Si quieren ver más información acerca de PaperCut, ¿sí? Entonces vayan a ranco.com.ar/soluciones. Escriban así y van a llegar a este sitio nuestro que es únicamente de soluciones de software. Entonces van a opciones o bien van acá a esta parte de acá y dicen quiero gestionar impresión y agregarle seguridad. Entonces acá tienen la información sobre PaperCut. Inclusive van a poder utilizar una live demo. Esto es muy interesante porque pueden probar PaperCut ustedes mismos sin tener que instalar nada. Se conectan online a un servidor de PaperCut y ustedes pueden jugar tranquilamente con todas las funciones de PaperCut. Está muy interesante. Simplemente hagan clic acá y ya acceden a la live demo de PaperCut. Y otra cosa interesante es que acá tienen los videos de PaperCut, tienen un playlist de videos, entonces pueden ver, por ejemplo, cómo hacen la liberación desde dispositivos móviles, desde iPhone o iPad. A ver qué más tenemos. Bueno, por ahí estaba también, a ver si está también los videos de cómo interactúa la Toshiba con PaperCut. O si no escriben Toshiba PaperCut en Google, entonces van a ver videos. Acá está, ¿ven? Toshiba Embedded Application Tour. Entonces ustedes empiezan a ver la demo de cómo una Toshiba funciona con la lectora de tarjetas. Y van a ver, si se adelantan al video, van a ver cómo la persona pasa la tarjeta por el lector y cómo les muestra la información de los trabajos que pueden liberar. Por ejemplo, acá ven en la pantalla un Microsoft Word, otro trabajo de Microsoft Word. Fíjense cómo la interfase de Toshiba cambia por la interfase de PaperCut. Entonces, esto es importante porque un multifuncional que permita la administración de las copias, de las impresiones, de las digitalizaciones, tiene que permitir el cliente PaperCut. Entonces, todas las Toshiba eBridge lo permiten, las Lexmark con panel táctil grande que permiten soluciones embebidas, también permiten la solución de PaperCut. Así que bueno, resumen, vimos el management de los dispositivos Toshiba con distintos tipos de herramientas. Las herramientas embebidas de los multifuncionales y todos los beneficios y características que tiene PaperCut para el management de las Toshiba y de otros dispositivos de impresión, no importa marca y modelo. Así que bueno, muchísimas gracias por haber participado de este GoToMeeting. Espero haber sido claro, siempre intento explicar las cosas de una manera que se entienda y no tan técnica, así que bueno, muchísimas gracias por haber estado en
la sala y los esperamos en el próximo UTU-Meeting de Ranco. Me quedo 2 minutitos más por si hay alguna pregunta y les mando un gran saludo a todos.